Buenas tardes, soy David Portilla, estudiante del ITB del quinto nivel de la carrera de Tecnología Superior y Mecánica Automotriz. Este video tiene la finalidad didáctica para la materia de acabado automotriz de dar a conocer el medio o el método básico para realizar el masillado de una chapa metálica o una pieza de carrocería. En este caso vamos a trabajar con esta pieza de carrocería, también conocida como aleta, ¿no? Que es la parte donde se ubica también el guardafango, la parte delantera, lateral del vehículo. Lo primordial para dar inicio a este método, a este tipo de trabajo de acabado automotriz, es saber identificar los materiales a usar. Primero, identificar qué tipo de masilla voy a necesitar. Obviamente, previo a haber preparado ya por completo lo que es la pieza o la chapa metálica a trabajar, con las herramientas correspondientes, como en este caso serían tanto los martillos específicos para la tonería, con sus respectivos tases que van a hacer la función como de yunque, ¿no? Para evitar que los golpes desformen nuevamente la carrocería o la pieza a reparar. Posterior a haber enderezado esta pieza, se va a realizar varios métodos de comprobación. Entre uno de ellos está el método de limado. ¿Qué es el método de limado? El método que incluye pasar una lima sobre la superficie del área ya enderezada con la finalidad que las áreas que presenten abrasión o desbaste de material al pasar o hacer contacto con esta, me revelen que posibles protuberancias o depresiones del material. Para esto voy a hacer la necesidad de utilizar un marcador acrílico para poder irlas diferenciando, ¿no? Según su forma y según su ubicación, para poder generar las últimas correcciones. Ya realizado el trabajo básico de enderezamiento, ya de aplanamiento de la chapa metálica, pasamos al masillado. Para esto pues se va a realizar una limpieza general con diluyente y de preferencia pues una microfibra o un trapo que no genere o que no deje, en este caso, desperdicios. Ya posterior a haber pasado el diluyente, se va a elegir qué tipo de masillas o qué tipo de componentes voy a utilizar para realizar el trabajo. En este caso, si es una chapa metálica, no tengo ningún lado de plástico u otro material ferroso o no ferroso, en este caso este material ferroso de chapa metálica, entonces voy a utilizar una masilla básica automotriz nitrocelulósica en un medio de poliéster con su respectivo catalizador, endurecedor o peróxido. Previo a todo esto, es importante siempre tener presente lo que es la seguridad personal o el EPP adecuado para el trabajo. En vista de que ya hemos pasado la parte de la tonería más pesada, donde hubiésemos utilizado ya tanto esmeriles neumáticos o esmeriles angulares o amoladoras, vamos a necesitar de todas maneras una protección. ¿A qué nivel? Primero, principalmente una protección a nivel respiratorio para evitar aspirar todo lo que son los materiales, los desechos químicos que va a producir, las partículas químicas que va a producir en polvo posterior al lijado y también durante el proceso de aplicación. Al igual que se recomienda también utilizar lentes de protección y muy importante, dependiendo de la maquinaria que vayamos a utilizar también los medios de protección auditiva, considerando que la máxima auditiva humana de tolerancia es de 85 decibeles. Entonces, si consideramos que tenemos una máquina que sobrepase, según su fabricante, los 85 decibeles, entonces debemos utilizar una protección auditiva. Muy bien, ya identificado el tipo de material para el masillado, pasamos a los materiales específicos para aplicar. Tendremos una cinta de papel o de enmascarar si es que tenemos que trabajar sobre el vehículo ensamblado, o para delimitar las rayas, las líneas o molduras que tenga el vehículo para no hacer una sola capa, sino que saber delimitar las líneas.
el tipo de lija que vamos a utilizar posterior al masillado. Vamos a utilizar una escala de 30, 80, 120, 150 y haremos una sucesión final ya de 800 a 1000 para un acabado en la perfección posible, ¿no? Para que reciba pues el primer y la pintura a perfección. Ahora, ya teniendo el material listo para lo que es el lijado, debo saber ciertas cuestiones técnicas, ¿no? Antes que todo requiero un tipo de lija que me saque más cantidad de material. Por eso se utilizan lijas de bajo número, porque tienen mayor capacidad abrasiva. ¿Por qué? Si yo veo el número 80 aquí, quiere decir en normativa técnica que esta lija tiene 80, en este caso, tiene 80 puntos o 80 granos, en este caso de material abrasivo, por pulgada cuadrada. Entonces, mientras más bajo sea el número, tendrá menor cantidad de granos abrasivos, generando una mayor superficie de abrasión. Y mientras más alto sea el número, pues la superficie tendrá mayor cantidad de granos por pulgada cuadrada, lo cual la hará más lisa. Esta es una lija 800, por eso es muy lisa. Ya teniendo listo el material de lijado, pasamos al material de aplicación. Los proveedores siempre dicen que debemos utilizar, por ejemplo, materiales plásticos, de goma o los especializados que suelen ser de acero. En este caso vamos a mostrar todos los tipos de materiales básicos para la aplicación de la masilla. De manera inicial tenemos los más sencillos, que son los materiales plásticos, ¿ya? Son muy buenos para la hora de generar relleno y cobertura, muy sencillos, ¿ya? Son muy económicos, vienen en varias proporciones para cubrir varias áreas más grandes. Y los materiales de goma, ¿no? Que también son buenos para el relleno, puesto que tienden a deformar y tomar la forma de la deformación de la chapa. Ahora, pese a todo esto, hay unos materiales especializados como son las espátulas de la tonería, que son hechas de acero al carbono y tienen un gran rango de flexibilidad sin deformación, lo cual lo hace óptimo para este tipo de trabajos en sus diversas presentaciones. Una ventaja que tiene sobre las anteriormente demostradas es que la limpieza, la asepsia del equipo es mucho más fácil, puesto que basta con pasarlas en este caso, en la paleta que vamos a utilizar para hacer la mezcla de la masilla con el peróxido, se limpia a sí misma con facilidad, debido a que su material pues no es muy adherente, a diferencia de la goma y el plástico, que me va a generar mayor necesidad, mayor esfuerzo para su limpieza posterior al trabajo. Entonces, ya explicado esto, teniendo ya la superficie de trabajo donde se va a mezclar, donde se va a recibir la mezcla, siempre debemos tener presente, a pesar de considerar y conocer las normas técnicas, siempre debemos leer las instrucciones de cada fabricante, puesto que aquí dirán la tabla precisa de uso para este tipo de material. Por ejemplo, este tipo de masilla nos dice claramente el fabricante que está hecha para trabajar, ser manipulable entre los primeros 4 a 6 minutos y un secado de 10 a 15 minutos ya para proceder con el lijado. Para esto no debo olvidar que la norma básica es que no sobrepase del 3% del material de masilla el peróxido. O sea que de una mezcla de 100, 97% es masilla y 3% endurecedor. Tampoco deberé sobrepasar una capa de masillado superior a los 3 milímetros de espesor. Ya ese es el tope máximo para un daño extremo, ¿no? Pero ese es el tope, no se puede pasar a nada más. Ya superior a 3 milímetros ya es un desperdicio de material y es un mal trabajo de la tonería. Seguramente si usted realiza un buen trabajo de la tonería, no va a necesitar una capa de 3 milímetros, va a ser una capa mínima que va a cubrir las pequeñas abolladuras. Como indiqué desde un principio, posterior ya a identificar los materiales a usar y el equipo de seguridad, procedemos al último detalle de lijar, donde yo encerraré con círculos cada uno de estos. Cualquier tipo de imperfección que haya detectado
La corregiré previamente y procederé al masillado. Ahora, una herramienta eléctrica. Como se explicó de manera inicial, se procedió a pasar la lija posterior al trabajo ya terminado enderezado para hacer una verificación de detalles, y podemos ver en esta sección cómo la lija hizo que el desbaste del material, entonces lo rodeamos esta área y le pusimos un punto porque esto ha formado un área, en este caso pues cóncava. Entonces por ende la reparación va a ser con el TAS en la parte superior y el golpe desde abajo, mientras que acá, como podemos ver en esta área de aquí, la lija arrancó el material, pero es una protuberancia a nivel superior, entonces será eso inverso. Vamos a tener que trabajar con el TAS en la parte inferior por debajo de la lámina y golpear con el martillo de la tonería desde arriba. Y así iremos identificando las partes más importantes y dándole ciertos detalles para poder proceder con el trabajo final de masillado y lijado previo a la pintura. Ahora, para realizar la mezcla de la masilla, como les indicaba anteriormente, vamos a proceder a trabajar con una proporción siempre mínima, nunca en exceso, para evitar que se desperdicie el material. Vemos que en este caso la masilla no tenga ninguna suciedad, ningún tipo de grano, polvo, etcétera, ¿no? Trasladamos hacia nuestra paleta de trabajo. Como explicamos, una cantidad óptima para poder trabajar sin que ésta se vaya a endurecer antes de terminar la aplicación. Siempre tomamos el peróxido y, como explicamos en un principio, máximo un 3% de la capacidad o de la mezcla total debe ser peróxido. Y ahí viene una parte muy importante, que es el correcto mezclado de la masilla. Para mezclar correctamente vamos a ayudarnos una vez una de las espátulas de la tonería, y la mezcla adecuada sería siempre tomando el material y volteándolo sobre sí mismo, empujándolo siempre con presión hacia abajo. La presión es un paso importante debido a que esta presión va a eliminar las porosidades y las burbujas de aire diminutas que puedan haber en el material. Obviamente pues la paleta de trabajo, la lámina metálica con la que estamos utilizando para preparar el material, debe estar completamente limpia, sin residuos de masillas anteriores, grasas o cualquier tipo de suciedad. Y procedemos de manera paciente hasta que se vea una mezcla uniforme y que el color del secante se distribuya suavemente por toda la masa. De esta manera podremos tener más tiempo para trabajar, así esperemos un tiempo de unos 15 minutos por lo menos para el secado. No un secado inmediato, pero nos ayudará a poder trabajar con mayor calma y tener un acabado más prolijo. Muy bien, ya estando bien mezclado, ya no tenemos ninguna presencia del material secante, del peróxido solo. Ya todo se compactó a la masa y todavía tenemos una masa maleable y compacta. Entonces vamos a proceder a aplicar.
Si notarán, tenemos una cinta de papel que estamos utilizando para delimitar las áreas de trabajo, y esta cinta en particular está aplicada aquí porque es la única área que esta pieza de carrocería tiene un acabado en depresión o un acabado en una línea, ¿no? En un escalón, el cual vamos a respetar, ¿no? Para no perderlo con el exceso de masilla. Entonces tapamos un área para hacer un trabajo ascendente, lijamos y posterior trabajar hacia abajo en la parte inferior y así respetar la línea. Vamos a utilizar una espátula de 8 centímetros. Vamos a empezar por esta área, que es la área donde tiene un pequeño declive, ¿no? Que ya no se pudo extraer sin ya tener que cortar la pieza o realizar trabajos ya más allá ya de soldadura por encima de la tonería, ¿no? Ahora, la posición adecuada de la espátula será que ésta se ponga en posición de 60 grados, no 45, no 90, sino 60 grados sobre la superficie, y se proceda a aplastar para que ésta pueda realizar completamente el rellenado de las áreas. Ya que si la ponemos a 90 grados, lo que va a suceder es que vamos a hacer una acción de raspado y vamos a retirar el material. Ahora que ya ha sido aplicada, vamos a retirar los excesos entre espacios de las líneas. Para poder buscar esa capa uniforme que necesitamos. 60 grados, una sola dirección, la mayor presión posible y listo. Aquí ya solo queda el espacio de tiempo de secado endurecido para poder ya realizar el trabajo de lijado. En este caso, como ya nos he hablado, para respetar esta línea de fabricación, vamos a hacerlo de manera ascendente. Y ya queda listo para la fase de lijado. Y finalmente le damos ya punto final a la primera parte del instructivo sobre el masillado sobre chapa metálica para acabado automotriz. Como se puede ver, la apariencia es básicamente plástica, propio de la masilla de poliéster. La capa de espesor es mínima. Podría decirse que su parte más profunda será de 1 milímetro como máximo, y hasta hay partes ya expuestas que son partes que estaban en el nivel perfecto de la chapa sin presentar afectaciones por los golpes o la acción mecánica que ya ha provocado, pues en este caso, la deformación de esta chapa metálica.
Se utilizaron lijas desde el 30, desde el número 30, 100, 120, 80, 150 y hasta el momento finalizamos con una del número 800, lo cual, a pesar de no ser apreciada de la vista, pero al tacto sí nos da una sensación plástica sedosa. Eso ha sido todo sobre este primer video instructivo básico de la aplicación de la masilla. Muchas gracias.